El gobierno feudo-herrerista afirma que estamos mejor que en el 2019. Parece que aumentó el salario real, se recuperaron y aumentaron la cantidad de puestos de trabajo, y encima con una pandemia en contra. Pero si querés conocer la película completa, acá el Boca te la cuenta. Yo saco 4 conclusiones que son bastante contundentes. Una, que es un modelo desigual. La política económica que se presentó en los consejos de salario lo que establecía era que al final, en el último año, vas a estar igual que en el 2019 y te vas a tragar una panza salarial de al menos 2.000 millones de dólares. El promedio salario real del 2023 es 0,2 por abajo del 2019. En general lo que toman es el último trimestre para medir esos meses, mes contra mes, pero en realidad en salario tenés que tratar de pensar cuánto tuvo poder adquisitivo la gente en el periodo. Y el resultado es que en algo se va a mejorar en el 2024, 1,5%. De la política económica en salario, aguinaldo y vacacional, hasta diciembre, trabajador de actividad privada había perdido 1,69 mes. Esa pérdida es una pérdida irrecuperable. Cuando la política económica le baja el salario a la trabajadora doméstica, eso impacta en la infancia, porque esa mujer que tiene hijos a cargo tiene menos plata para sus hijos. A veces se coloca la pandemia como un factor inevitable de pérdida salarial. También hubo pandemia en la Intendencia de Montevideo, Canelones y Salto, donde el Frente Amplio gobernó y la propuesta no fue de rebaja salarial. O sea, se trató de hacer un ajuste que no fuera sobre los salarios. También hubo pérdida salarial en sectores que económicamente no fueron afectados por la pandemia. Y donde no hubo pérdida salarial, sobre todo, fue por la resistencia sindical. Este es uno de los factores principales que explica el aumento de la pobreza. Creo que con el impacto que va a haber en el último año, probablemente tengamos un nivel de pobreza el último año que esté parecido al 2019. Pero la pobreza que te tragaste en los 5 años entre medio no es algo que resolvés porque en la gráfica aquí aparece en el 2019. Es un impacto económico, social, de deterioro que queda. Y queda a pesar que la economía ya hace tiempo alcanzó los umbrales del 2019. O sea, hubo una recuperación económica, crecimiento de la economía que no fue ni a salarios ni a jubilaciones. La jubilación mínima, que se triplicó en términos reales del 2006 al 2019, no solamente este proceso se interrumpió, sino que al cambiar el criterio en el que se ajusta la base de prestación y contribución, se ajustaba por inflación y se pasó a ajustarse por índice medio salario, en el momento que bajan los salarios. Esta no es una decisión técnica, esta es una decisión política y que quien la toma sabe el efecto que tiene. A los 140.000 jubilados que estaban en la mínima, a junio del año pasado, llevaban perdidos unos 15.000 pesos si se hubiera mantenido el criterio anterior. Tendemos a asociar pobreza a desempleo. Pero el Frente, cuando llega al gobierno, la pobreza no tenía que ver con el desempleo, porque teníamos un 25% de los trabajadores empleados que estaban en la pobreza. Bueno, ese dato el Frente lo bajó a cerca del 5% cuando nos vamos al gobierno. La cantidad de trabajadores pobres aumentó cerca de 2 puntos. Pero también hay un componente de la política económica que dice, bueno, el deterioro de salarios también lo que hace es que el trabajador que está empleado también está vinculado a los niveles de pobreza. Cuando hay departamentos donde la cantidad de inscritos a los jornales solidarios triplica el desempleo, demuestra que hay una cantidad de gente que está trabajando que prefiere ir al jornal solidario con toda la precariedad que el jornal solidario tiene, que es un trabajo inestable por poco tiempo, con muy bajo ingreso, es porque su trabajo que tiene es peor que ese. La reforma jubilatoria. O sea, en el mundo se ha extendido la edad jubilatoria, sí. ¿Qué pasó en los países que se extendió la edad jubilatoria? Más de la mitad de los trabajadores no llegaron a la nueva edad. Entonces, lo primero que tendrías que contemplar a la hora de extender la edad jubilatoria es que en Uruguay no va a ser una excepción. Vas a tener trabajadores que cuando extiendan la edad jubilatoria no van a llegar trabajando a la nueva edad. ¿En qué contemplás a ese nuevo trabajador? En nada. El diario del lunes de la reforma jubilatoria es la doméstica, el rural, el obrero de la construcción, el metalúrgico, que a los 60, 61, 62 años quede sin trabajo y a pesar de tener los años de aporte, lo vas a estar condenado a estar 3, 4 años de espera sin ingresos para recién poder cobrar su primera jubilación. ¿Te ahorrás con esto? Sí, pero con un costo social altísimo. La espalda que va a cargar ese ahorro es la espalda del trabajador con mayor precariedad. Este año récord, por ejemplo, fue el 2022, creció la economía, pero creció la economía con más pobres, con más pobreza infantil, creció la economía con aumento de la mortalidad infantil, creció la economía con aumento de los trabajadores pobres, deterioro de los salarios, deterioro de las jubilaciones. Segundo costado es entrega de soberanía. El negocio de Internet pasó de 390 a 440 millones, es muy potente. Del 1.150.000 usuarios de Internet, 1.142.000 son de Antel. El que esa área estratégica para la posibilidad de la empresa pública tener condiciones de competir con 2 multinacionales gigantes, vos la concedas, vía cableoperadores, vía Starlight, abras ese espacio, bueno, es una concesión de soberanía importante. Lo mismo con la energía eléctrica. Puerto no me dio el programa, pero es clarísimo que hay una entrega de soberanía. El programa revista era peor, porque también ponía a la venta ANCAP, o sea, establecía la desmonopolización. No fue a fondo, porque no pudo, pero el programa era todavía más duro. Tercer costado, deterioro democrático. Deterioro democrático es espionaje a senadores, deterioro democrático es persecución a docentes a cara de perro. Acá salieron a sumariar docentes por el coso de la LUC, antes por el no a la reforma. O sea, hubo una persecución por manifestaciones sociales de lo que tu gremio decía. No estaban pidiendo votar a tal partido, ataques a fiscalía, ataques a periodistas que tuvieron que salir a publicar noticias en las redes porque se les impidió en el medio. Deterioro del derecho de huelga. El proyecto original era mucho más duro. La LUC 1 no establecía prohibir las ocupaciones, establecía prohibir la huelga que perturbe, así redactado. Todas. O sea, una interpretación que iba contra principios del derecho laboral. Hay un proceso sostenido de deterioro democrático.
Y el cuarto componente es que es el periodo de gobierno con más hechos de corrupción de la historia del Uruguay. Cuando los amontonas todos, es difícil encontrar en 4 años tantos hechos tan turbios uno atrás de otro. Un dirigente de los principales del gobierno acusado de abuso sexual, explotación sexual infantil, ¿no? El ministro del Interior lo sale a apoyar en el Parlamento, lo sale a apoyar el presidente de la República, después dice que va a garantizar las investigaciones, después las investigaciones y una parte de la policía trabaja para obstaculizar la justicia. Últimas 2 o 3 semanas y nos enteramos que Taroco no solamente armó fichas, sino que además de armar fichas, persiguió a las víctimas. En las últimas 2 o 3 semanas pasó que la ministra de Vivienda dice, sí, di vivienda, fue irregular, pero el presidencia me las pedía. Esta tarde recibimos acá el que va a tener que explicar un diputado del gobierno que sale a decir que el narcotráfico financia al herrerismo. El prontuario parece inagotable. En términos de sus principales promesas y seguridad, este periodo va a ser además el periodo con mayor cantidad de homicidios en la historia del Uruguay. De marzo del 2015 a diciembre del 2018, comparando marzo del 2020 con diciembre del 2023, tenés ya 160 homicidios más. Y eso que en la pandemia hubo un momento de contracción porque entraron 4 millones menos de turistas, porque menos movilidad de un tiempo. A pesar de eso, vas a culminar en lo que era tu principal bandera, con una situación espantosa y además incubando un desastre. Porque que vos tengas aumento de la pobreza infantil, 4 de cada 10 gurises en las escuelas y liceos públicos con inseguridad alimentaria, 1 de cada 10 gurises en las escuelas y liceos públicos con inseguridad alimentaria severa, aumento de los oficios judiciales del INAU de 24.000 a 56.000, aumento de las denuncias de línea azul, aumento de la denuncia del CIPIAB. O sea, si vos tenés además una infancia más pobre, con más inseguridad alimentaria y más violentada, pensar que los problemas de seguridad se resuelven por el operativo del policial es un absurdo. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compartilo. Si querés y podés colaborar con el canal, hacedlo desde la cuenta de Patreon en la descripción del video. Y a los que ya están colaborando desde esta plataforma, nuestro más profundo agradecimiento.